Hablemos de la segunda vuelta electoral de gobernadores regionales ocurrida en el día de ayer. A ver, algunas cosas que podemos decir desde ya. Primero que, aunque es una segunda vuelta, un acto electoral, hay que necesariamente combinarlo con el primero. Y resulta que en el primero hubo 4 elecciones. Recordemos, gobernadores regionales, alcaldes, consejeros regionales y concejales. Esto hay que mirarlo con una perspectiva única, porque si no vamos a tener resultados parciales. Si hay algo en común entre la primera jornada electoral y la de ayer, yo diría que es lo siguiente, que los dos, algunos pensaban que el gobierno podía tener un pésimo resultado y eso no fue así. Y por lo tanto el gobierno tiene éxito al contener una posible derrota. Es verdad que a nivel de consejeros, de concejales, por primera vez la derecha tuvo mayoría desde el retorno a la democracia, eso es cierto. Y por lo tanto ahí hubo una victoria de la derecha. Es verdad que el Partido Republicano en consejeros regionales tuvo éxito, pero a nivel de alcaldes, la contención de la derrota por parte, de la posible derrota, eventual derrota por parte del gobierno, fue evidente. Y en materia de candidaturas a gobernadores regionales, bueno, 10-6, evidentemente una victoria para el oficialismo. No para todo el oficialismo, porque después uno tiene que empezar a diseccionar como una especie de... A ver, hay que diseccionar con cuidado, con una especie de bisturí, a eso me refiero, porque no es todo el oficialismo. ¿Cuántas gobernaciones tiene el Frente Amplio? Primera pregunta. ¿Cuántas tiene el Partido Comunista? Porque recordemos que está en esa famosa historia de las dos almas, ¿no? Al interior del oficialismo. Entonces resulta que aquí hay una victoria más bien del socialismo democrático. No estamos hablando, ojo, de la democracia cristiana. La democracia cristiana tenía 2 candidaturas y las perdió. Por lo tanto, más la democracia cristiana. Pero el socialismo democrático firme en las gobernaciones regionales. La derecha avanzó. Claro, tenía una sola gobernación, pero la que tenía la perdió. Ganó 6, pero resulta que 6 es menos que 10. Y se podrá decir lo que quiera, pero evidentemente que quien tiene más votos, evidentemente que gana una elección. Y es ineludible decir eso. Podríamos hablar de otra manera. ¿De qué manera? Porque las elecciones se analizan de distintos puntos de vista. Cantidad de población gobernada. ¿Por qué sector? Gana el oficialismo por lejos. Se estaban haciendo cálculos que son 13, 14 millones, 15 millones, os decían otros, 15 millones. Para el oficialismo. Para el oficialismo, sí. Y los otros 5 y algo para la oposición, claro. Entonces resulta que ayer estaba toda esta discusión, ¿cuántos eran? 13, 14, estaban sumando, ¿eh? Pero son 15. 15 y 5. Claro. Desde ese punto de vista, ¿quién ganó? El oficialismo. Obviamente. Y por lo tanto, ayer había muchas sonrisas en el oficialismo. Esto significaba un respiro para el Palacio de la Moneda, que estaba asediado por el caso Monsalve. El presidente de la República hace un mes que está asediado. Eso no significa que no vaya a seguir estando asediado, porque esto está en sede judicial, esto está en sede del Ministerio Público y por lo tanto esto no depende de lo que haga o no haga el gobierno. Pero evidentemente que desde el punto de vista político es un respiro y es evidente que la derecha no logró, o la oposición o la centro-derecha, lo que usted quiera, no logró los objetivos que se había planteado. Si usted mide el resultado electoral por lo que quería la derecha, por las metas que se había autoimpuesto, no logró esas metas y por lo tanto, desde ese punto de vista es una derrota. ¿El Partido Republicano en la derecha? Malpo. Iba a 2 gobernaciones en segunda vuelta y no ganó ninguna de las 2. Así de simple. Por lo tanto, al Partido Republicano también no le fue bien en la primera jornada electoral, salvo en los consejeros regionales, pero a nivel de alcaldes, a nivel de concejales, no le fue bien, y ahora esto se reitera, se reproduce un mes después en esta elección del día de ayer. Ahora, el Partido Comunista, por el otro extremo, digamos, hacia la izquierda, tampoco.
tampoco tiene ninguna gobernación regional. Particularmente me refiero a la intención que tuvieron en Coquimbo, Tenía una. en donde perdió por mucho, versus la carta de la oposición apoyada por Evópoli, que es Cristóbal Yulia, que es el próximo gobernador de Coquimbo. Podríamos decir algunas cosas más, obviamente. A ver, hay una derrota que fue muy fuerte, que yo diría que fue la de Valparaíso para la derecha. ¿Por qué? Porque la derecha envió a Valparaíso ni más ni menos que la secretaria general de la UDI, una persona conocida, María José Hoffman, muchos años en política, frente a Rodrigo Mundaca, que podría haber tenido el desgaste del gobernador en ejercicio. La victoria de Mundaca fue aplastante sobre la candidata de la UDI, y eso demuestra una vez más que la región de Valparaíso está en la izquierda, porque Rodrigo Mundaca está un poco más allá. Es cierto que hizo campaña criticando bastante al gobierno, eso es verdad. Nuestros auditores de la región de Valparaíso lo saben, pero nadie podría decir que Rodrigo Mundaca no está cerca del Frente Amplio. Cerca, no es Frente Amplio porque es independiente. Y por lo tanto esto confirma que en la región de Valparaíso la izquierda está muy, pero muy fuerte. La victoria fue aplastante. En Santiago también fue aplastante la victoria. Son 10 puntos de diferencia de Claudio Rego sobre Francisco Rego. Aplastante. Ayer, por ejemplo, había como sonrisa, abrazo, jolgorio, la derecha con el resultado de Francisco Rego. Yo no lo entendí, porque yo entiendo que se compite para ganar y no para obtener un resultado perdedor, pero bueno, porque eso no tiene ningún sentido, principalmente en una región como la metropolitana, que es simbólica por la enorme cantidad de población que tiene la región metropolitana a nivel nacional. Entonces, es evidente que la derrota de Francisco Rego es una derrota fuertísima para la derecha. Naturalmente que se pueden decir un montón de cosas, que nadie quiso ir, que no había candidatos, que a Francisco Rego lo reclutaron a última hora, que hizo una campaña corta, que tuvo que hacerse conocido, un montón de cosas, pero esas son explicaciones que no sirven porque, bueno, busquen otro candidato, busquen uno mejor, etcétera, como es la política. Pero la derecha sufrió una fuertísima derrota con Claudio Rego, con todos los bemoles de Claudio Rego. Recordemos que hubo polémicas por el uso de declaraciones de candidatos de la derecha, perdón, no de candidatos, de dirigentes de la derecha, de alcaldes, etcétera, incluso la misma Matei en algún momento, que las tomó de archivos y las usó, y eso, nada de eso lo afectó, nada lo afectó. Claudio Rego con una ventaja de 10 puntos. Las encuestas daban esta ventaja de 10 puntos y las encuestas en este caso no se equivocaron, y con Claudio Rego prácticamente. Fíjate que si uno mira por comuna, ¿qué pasó? Vamos a hablar de la región metropolitana, pero ¿dónde ganó Francisco Rego? Barnechea, Las Condes y Vitacura, que son las regiones, las comunas más de derecha del país, digamos, no solamente de la región metropolitana. Comuna. Perdón, ¿quién ganó en Providencia? Claudio Rego. Claudio Rego. Evelyn Matei perdió en Providencia. Ojo con este tipo de cosas. Yo creo que hay que mirar con atención lo que ocurrió en el día de ayer, tomar el bisturí y empezar a diseccionar para ir viendo algunos datos. El asunto, mira, si uno mira la macrozona norte, hubo una votación, se repartieron prácticamente las gobernaciones derecha-izquierda, por decirlo en términos gruesos, oposición, oficialismo, en la zona norte. La derrota estuvo en región metropolitana para la derecha, Valparaíso. Grandes derrotas, grandes. Y de ahí hacia el sur empieza a haber un equilibrio. Ojo con lo que ocurrió en la región de O'Higgins. Ganó un socialista vinculado a Juan Pablo Letelier y le ganó un republicano. Por lo tanto, hay también una fuerte victoria del oficialismo, en este caso del Partido Socialista. Y hubo una situación particular que es la de la región del Biobío, donde evidentemente era claro que Alejandro Navarro no era un candidato ganador. Yo creo que eso era una cosa evidente. Todos sabemos que Alejandro Navarro tiene una carga con esto de tener una relación con Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro.
por haber tenido un comportamiento más hacia o sea, una actuación política más hacia la izquierda, y por lo tanto perdió todos los votos de centro. La victoria de Sergio Giacaman en la región del Biobío fue enorme, pero también porque el candidato que puso el oficialismo era un candidato, yo diría, perdedor. Bueno, y también habrá pasadas de cuenta, análisis de por qué se hizo esa presentación. Si bien efectivamente en el momento en que Alejandro Navarro pasa a la segunda vuelta hay mucha sorpresa, precisamente por lo mismo, de todas formas desde un primer momento se entiende que no va a ser el candidato triunfador, tanto así, lo vamos a revisar más adelante, pero ustedes han escuchado ya algunos audios desde más temprano. El mismo Sergio Giacaman se declaró sorprendido por la cantidad de votos que obtuvo. Es el próximo gobernador de la región del Biobío. Yo quiero mencionar ya en este análisis que hacemos global que hay solo un caso de esta elección, de esta segunda vuelta, en donde el candidato que pasó en segundo lugar terminó siendo el gobernador, ¿sí? El gobernador electo. Todos los demás se confirmó que quien ganó la primera vuelta es el ganador de la segunda vuelta. El caso al que me refiero, que es el único en donde es al revés, no el que estaba en segundo lugar, pasa a ser el ganador, es la región del Maule. Ahí Cristina Bravo, de la Democracia Cristiana, iba a la reelección, ganó la primera vuelta con casi 34%, pero en la segunda vuelta le ganó Pedro Álvarez Salamanca de la UDI, y ese es el único caso en que se dio vuelta finalmente el escenario. Todos los demás se confirmó que no había ganado en la primera vuelta de gobernadores regionales. Muy interesante. Después, bueno, va a haber que analizar en detalle esta elección, porque evidentemente habrá que mirar, por ejemplo, yo creo que en la región de Valparaíso hay que mirar qué pasó a nivel comunal con María José Hoffman, pero evidentemente ella se ha dicho mucho que quiere ser candidata al Senado, pero la derrota fue grande el día de ayer. Yo no sé si esto la va a hacer recapacitar o va a insistir en esa posible candidatura. Fíjate que en Zapallar, Zapallar es donde van a veranear las personas con recursos, no pudientes. ¿Quién ganó en Zapallar? ¿María José Hoffman o Rodrigo Mundaca? Mundaca, pues. Sí, la derrota fue muy grande para María José Hoffman de la UDI. Entonces, cuando yo digo recapacitar, me refiero a este tipo de cosas. Bueno, y hay una lectura también que es inevitable, a pesar de que no es recomendable hacer una extrapolación quizás tan grande, porque cuando se plantea que este no era un plebiscito para el Ejecutivo, pero luego sí se abre la discusión a que este escenario deja abierta la presidencial, ahí uno como transeúnte de pronto se puede desorientar, pero bueno, hay que hacerla. Hay muchos que dicen que este resultado de esta elección, sumado, como decías tú en la introducción, a lo que pasó en la primera, no en la primera vuelta, sino que en las otras elecciones que terminaron, no las de concejales, de alcaldes, que terminaron el 27 de octubre, que tuvieron sus resultados ese día, la presidencial está abierta. Sigue abierta, sigue así de líquida, ¿sí? Muy indeterminada todavía. El oficialismo, que se ve golpeado una y otra vez por una serie de problemas, mantiene de todas formas estas regiones, como decimos, de altísima población. Estamos hablando de un país de promedio 20 millones, 15 millones gobernados por gobernadores oficialistas o afines al oficialismo y 5 millones de oposición. Esa es una lectura, pero están también otros cargos con alcaldes quizás de mayoría de oposición. Por lo tanto, es un escenario muy líquido todavía en materia de la elección presidencial, aun cuando las encuestas muestran que efectivamente Evelyn Matei tiene las mayores opciones, probabilidades de ser la próxima presidenta. De todas formas, no es un porcentaje muy alto el que alcance ella, ¿no? Está en 25%. Por lo tanto, esta elección nuevamente muestra que sigue siendo un escenario muy abierto. A ver, algunos ayer, aunque ellos lo han descartado, así que no estamos diciendo que vayan a hacer, pero algunos anoche, después de ver estos resultados, decían, bueno, pero a ver, si Tomás Bodanovich quiere ser candidato, ¿es competitivo? Muchos decían sí, la percepción es que sí es competitivo con Evelyn Matei. Otros decían, bueno, y después del resultado ayer en región metropolitana, si Claudio Rego quiere ser candidato, ¿es competitivo? Pareciera. Aunque lo descartó, lo grabamos ayer. Dijo que no, que él iba a ser... No, ellos lo han descartado. Sí. Bodanovich también. Estoy diciendo que cuando se habla de abierto, es que posiblemente es verdad esto, que esté abierto. Claro. Y en política también ha pasado que por más que una persona diga que no, muchas veces hay un momento en que cambia de opinión. Porque no queda otra para los políticos. Digámoslo de otra manera, Evelyn Matei se la jugó absolutamente por Francisco Rego. Sí.
Y de ese punto de vista ayer perdió, porque su candidato perdió. Estuvo muy, muy al lado de Francisco Rego. De hecho, ayer, cuando Rego dio su discurso de despedida, en fin, me refiero a Francisco Rego, estaba con Evelyn Matei. A ver, hay que mirar todo esto con atención. A eso me refiero.